Muy queridos amigos, he viajado innumerables veces a Oriente, sobre todo a mi segunda patria, que es la India. Pero puedo deciros con entera franqueza, con gran sinceridad de corazón, que el viaje más importante, que más nos enseña, que más nos ayuda, es el viaje a lo más profundo de nosotros. Al viajar hacia nosotros mismos, estamos también viajando al centro, al corazón de las otras criaturas. Bueno, bienvenidas un día más al canal. Hoy estoy aquí acompañada de un gran maestro, una inspiración también para mí, Ramiro Calle. Muchas Bienvenido. gracias, querida Victoria, por venir a visitarme. Es un placer este encuentro. Igualmente, gracias por recibirme. Estamos aquí en su centro de yoga en Madrid y iba a hacer una breve presentación para que conozcáis a Ramiro, pero prefiero preguntarte a ti, Ramiro, ¿quién eres? ¿Cómo te definirías tú? Me definiría sobre todo como una persona que quiere llegar a ser. ¿A ser qué? A ser más humana, más sensible, cada día estar más del lado de las criaturas desvalidas, llegar a ser más consciente y sobre todo llegar a tener una comprensión más profunda de este misterio apasionante pero a veces pavoroso que es la vida. Decías que eres como ese eterno aprendiz, ¿no? Cierto. Ya lo digo en mi novela más, digamos, célebre, que ya va por 25 ediciones, quiere decir que ha conectado muy bien con el gran público, el fakir, donde se dice: soy un aprendiz y el deber de todo aprendiz es seguir aprendiendo. Y yo creo que trataré de seguir aprendiendo y corrigiendo errores, que son muchos los que he cometido, hasta el final de mi vida. Además de aprendiz, profesor de yoga también, Ramiro también es escritor. Ha escrito más de 250 libros. Bueno, sí. 263, ¿no? Si no he contado mal, el último. Que por cierto, luego os contaremos un poquito más sobre este libro. Este es el último que ha sacado ahora mismo, ¿no? Que es un placer para mí regalarte este ejemplar. Ay, muchas gracias. Lo hago con mucho cariño, luego te lo dedicaré. Luego me lo Y que sí, se llama Concentración y Meditación para Dummies, porque el término dummies es principiantes. Luego es un libro para todo el mundo, pero que también para personas que nunca hayan practicado ni concentración ni meditación les puede ayudar. Aunque, como bien sabes, lo que nos ayuda a todos es la práctica. Hay un adagio que reza: la meditación te enseña a meditar. La meditación te enseña a meditar. ¿Tú también das clases? Yo también, y también practico mucho en mi día a día, porque claro, una cosa que siempre digo, ¿no?, es que de nada sirve mucho conocimiento sin práctica. Exacto. Es que el conocimiento sin práctica es papel mojado, no sirve para nada. ¿Qué es lo que realmente nos ayuda? Practicar, practicar, practicar. Había un santo, un místico sufí, que les decía a sus alumnos: miradme a mí, soy un esclavo de mi propia intensidad. En el yoga le llamamos sadhana. Sadhana quiere decir disciplina espiritual, práctica, ejercitamiento. Sin práctica no hay nada. Todo está dicho, pero nada está hecho, claro. Totalmente. Luego te preguntaré cuál es tu sadhana diaria, si tienes alguna aún, que aún mantienes, ¿no? Supongo que todos tenemos ahí. La mantengo. La más preciosa te voy a decir cuál es. ¿Cuál es? Ya te la adelanto. Venga, va. Es bajar todos los días a las 9:30 o 10 de la noche a dar de comer
a los 3 o 4 gatos que se agolpan alrededor de mi portal porque saben que todas las noches les vamos a dar de comer. Yo adoro los gatos, tengo gatomanía. Sí, una cosa que te escuché hace tiempo es esto que dices, por ejemplo, de los animales o de prácticas diarias, cómo eso te conecta también con el presente, ¿no? Claro. Que muchas veces estamos en el ego ahí en hacer. Sí. Mira, Victoria, todos los partidos políticos, todos, han fracasado rotundamente en cuanto a la protección animal. Todos lo han hecho fatal y el animal no está protegido. Y lamentablemente no se castiga como se debe el maltrato animal. Creo que hoy has estado paseando por el Retiro. Sí. Pues hace poco he denunciado en mis redes, he escrito incluso a la presidenta de la Junta de mi distrito para quejarme de que en meses en el Retiro han matado varios pavos, varios patos, varias aves, y todo esto ¿qué pasa? No se vigila. Claro. Y es porque hay un descuido total de lo que es el mundo animal. Y como decía Gandhi, el gran profeta de la no violencia, decía, el nivel de conciencia de un país se mide en cómo trata a sus animales. No la conocía esta frase. Bueno, ¿qué te voy a decir? Yo soy un detractor total de lo que es, claro, las corridas de toros. Me parece la cosa más horrible que pueda haber. ¿Y cómo es posible que esta gente que asesina animales por dinero y diversión, encima son aclamados? Es que son cosas verdaderamente inconcebibles, sin darnos cuenta que los animales son nuestros compañeros. Claro, y son seres sintientes también. Justo, seres sintientes. Hay que subrayarlo. Y Ramiro, además de esto, para acabar de romper el hielo así y antes de entrar un poco más en profundidad, me gustaría preguntarte, por ejemplo, una cosa que tú hablas mucho es traer la presencia en el día a día, ¿no? En esa práctica, en esa sadhana. Si tuvieras, por ejemplo, que dar gracias por algo que te ha pasado hoy, que has hecho hoy, ¿qué sería para anclarte a ese presente? Lo más importante es encontrarme con bellas personas como vosotros. Ay. Entonces, cada vez que te encuentras con una criatura que es agradable, que es gratificante, hay que dar gracias porque, como decía Buda, en verdad que abundan las personas aviesas. Es cierto que hay muchas más personas bondadosas que malas o aviesas, pero hay muchas aviesas y me gusta siempre decir en las clases cuando sale este tema que las personas buenas son mucho más abundantes, pero parece ser que las malas se organizan mucho mejor. Y relacionado con esto de las personas buenas que cuentas y tal, ya que vamos a hablar un poco sobre el control de emociones y la gestión emocional, ¿qué impacto crees, aprovecho esto que dices de las personas buenas, qué impacto crees que tiene, por ejemplo, en nuestra vida diaria, el entorno que tenemos? Mucho, porque claro, en una sociedad enferma hay ya un caldo de cultivo para la enfermedad mental y emocional. Si el entorno fuera más apacible, más sosegado, eso sería también favorable. Pero a pesar de un entorno hostil, tenemos que trabajar sobre nosotros para no dejarnos afectar y cultivar lo mejor de nosotros mismos. Fíjate que a menudo insultaban a Buda, pero él nunca perdía el equilibrio. Y ya sus propios discípulos le preguntaron, Señor, ¿cómo te insultan y no te alteras? Y él dijo, porque los demás me insultan, pero yo no recibo el insulto. No recibe. Hay que ser como una roca firme ante el halago y el insulto. Porque si nos dejamos también llevar por el halago, nos crea apego, eso también
nos desestabiliza. Hoy en día alguien te alaba y mañana te insulta. Y hoy te insulta alguien y mañana te puede alabar. Quiero decir con esto que no podemos estar pendientes de las opiniones de los demás. Vienen, parten, y nosotros tenemos que mantener nuestro estado de ánimo, ni aferrarnos al halago, ni odiar el insulto. Entonces, por esa regla, o sea, tú piensas que, por ejemplo, es posible que una persona se desarrolle interiormente, consiga ese equilibrio interior o esa paz interior, aunque su entorno no le acompañe. Por ejemplo, una persona que está en una familia tóxica o que hay, yo que sé, adictos o... Por supuesto. A mí me gusta decir, si lo quieres, no es un sueño. Si quieres que cambiar, mejorar, activar tus cualidades más bellas, si lo quieres, todos lo podemos hacer. Lo que no podemos es estar siempre amparándonos en que nos traumatizaron, en que nuestros padres o abuelos nos crearon heridas, en que estamos frustrados. No podemos pretextarnos con todo ello. Alguna vez hay que tomar las riendas de nuestro desarrollo interior, ir poco a poco sanando nuestras heridas internas. Todos tenemos grietas en el alma, pero tenemos que ir aprendiendo a sanearlas. Salir del papel sería también de víctima, ¿no? Lo que dices, y ponerte ahí, tomar responsabilidad. Eso es. La autoindulgencia excesiva, la autoconmiseración, el darme pena a mí mismo y dar pena a los demás, todo eso es muy peligroso, porque son como ungüentos que te aturden. Y tanto te acostumbras a darte pena, a dar pena a los otros, a autocompadecerte, que ya nunca sales de ahí, entras en un callejón sin salida. ¿Y qué consejo, por ejemplo, le darías o qué le dirías a una persona que está, por ejemplo, bloqueada en un entorno hostil o que no le favorece a su paz interior y que quiere empezar y le es muy difícil? ¿Qué le dirías? Te voy a decir algo, Victoria. Sí. Ha habido maestros que me han dicho, Ramiro, si no tienes dificultades, búscatelas, porque si no, tendemos a quedarnos aletargados, dormidos. Luego tenemos que considerar que muchas veces los problemas externos, si sabemos instrumentalizarlos, son despertadores, nos sacan de nuestra rutina, de nuestra dormidera psicológica. Es cierto que hay ambientes tan hostiles y difíciles que ni un gigante espiritual los puede soportar. Pero tenemos que confiar en lo que me gustan llamar el segundo aliento en cada uno de nosotros. El segundo aliento es que cuando creemos que no podemos más, todavía hay una energía, una mano invisible dentro de nosotros que nos puede ayudar. Y aquí recurro a la célebre y manida frase de Luther King cuando dijo: lo que no me destruye, me fortalece. Me encanta. Es difícil. Y da esperanza a mucha gente que a lo mejor, o muchas personas que se sienten en un entorno que no pueden cambiar, al menos temporalmente, que es posible. Tienes entonces que cambiar tu actitud. Aquel general de la última guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que cuando ya perdió la guerra, dijo: hasta ahora yo controlaba las situaciones, ahora tengo que controlar mi mente ante las situaciones. Ya no podía controlar las situaciones, pero siempre la actitud, la manera en que tomamos las cosas. Lo que a uno debilita, a otro fortalece. Lo que arrasa o devasta a unos, a otros les hace sacar sus mejores potenciales de desarrollo, de autoconocimiento y de autorrealización. Pero es cierto, estamos
en un ambiente que no es nada favorable. Esta sociedad está dirigida por megalómanos políticos. El megalómano siempre cree tener la razón y siempre quiere imponer su criterio. Y así que sucede. Gobernantes ciegos, como decía Jesús, conduciendo a ciegos y al final todos al precipicio. Tenemos que utilizar algo que en la filosofía oriental se valora mucho, el discernimiento, la capacidad de ver, de discriminar, de tratar de llegar al fondo de las cosas. Por eso Buda dijo, ven y mira. No dijo, ven y espera, ven y recuerda, ven e imagina, ven y cree. Dijo, ven y mira. Ver lo que queremos ver. No, eso está mal. Ver lo que queremos ver, no. Ver lo que es y desde ahí proceder en consecuencia. Pero ¿por qué no queremos ver? Porque preferimos seguir metiendo la basura debajo de la alfombra. ¿Qué pasa en las familias? ¿Cuántas familias están heridas y no tienen la intrepidez, la valentía de sentarse? Hablar y resolverlo. Pero de una manera tranquila y sacar todos los trapos sucios, no ocurre airear. No. Muchas familias sobreviven y parece que están y se llevan bien, porque se están ocultando todas las realidades y detrás de eso que hay frustración, malestar, angustia, ira contenida. ¿Y esto crees que es por lo que cuentas de que cuesta a la gente ese discernimiento, ¿no? El ver las cosas como son. Primero cuesta ver lo que es y luego a todos nos cuesta mucho poder relacionarnos y expresarnos desde la calma, desde el sosiego. Y si uno pierde la compostura, pierdes el argumento, como dicen los ingleses. Puedes tener mucha razón, pero si no lo expones de una manera sosegada, creas en la otra persona una reactividad de ira, de rabia, de automenosprecio. Es muy difícil relacionarse y cuanto la relación es más cercana, es más difícil. Te comentaba antes de empezar a grabar que curiosa y sorprendentemente uno de mis libros más vendidos es El arte de la pareja. En El arte de la pareja entrevisté a 50 mujeres con pareja de más de 3 años. Vale. Y fui descubriendo, escudriñando todo lo que pasaba ahí. Y como, por ejemplo, una mujer me dijo, qué gran lección, que le decía a su pareja, cuánto nos queremos, pero qué poco nos gustamos. Y esto es muy común, cuánto nos queremos, pero qué poco nos gustamos. O una pareja que le decía constantemente a su consorte, es que me aburro, y ya el consorte le dijo, ¿dónde está escrito que yo tenga que divertirte? ¿Es que acaso soy un monito fifí que tengo que divertirte? Hay que escudriñar y hay que darnos cuenta de que las relaciones, cuanto más estrechas son, más corren el riesgo de que haya muchos puntos ciegos que no expresamos por miedo, por vergüenza, por falso pudor. Y eso se va pudriendo, eso crea un fango. ¿Crees que eso es porque yo leía una psicóloga que hablaba de relaciones, no sé si la conoces, se llama Esther Perel, y justamente analizaba también parejas y decía que muchas veces esto ocurría porque como pareja a la otra persona le das un montón de roles que debe adquirir. Exacto. Que en realidad la otra persona no puede, el de mejor amigo, mejor amante, mejor padre, todo. Para empezar, si una relación tiene que ser equilibrada, lo que hay que eliminar son las expectativas. Muy buena esa.
No podemos estar pendientes de nuestras expectativas con respecto a la pareja. De la misma manera que hay que ser muy autovigilantes para no incurrir en reproches, en exigencias, en impositivismos. Todo eso va siempre resquebrajando la pareja o incluso las relaciones de amigos. Si tuvieras que darnos un consejo, o darme a mí, en este caso que tengo pareja, para, por ejemplo, para que eso no ocurra, ¿cuál sería? Lo primero que hay que aprender es aceptar. Y si no aceptas, libérate de tu pareja. Hay que entender que en principio toda pareja, ¿para qué es? Para que sea una relación armónica, bonita, gratificante, de sana compañía. Pero si no se dan todas esas circunstancias, la pregunta es, ¿para qué mantener la pareja? Cambia el signo de la pareja. Parejas que han sido un desastre luego, se han sabido transformar y han conseguido ser amigos, han sido los mejores amigos del mundo. Pero estas psicólogas o psicólogos que se empeñan en que hay que hacer terapia para salvar a toda costa una pareja. Pero si a lo mejor la terapia tiene que ser al revés, para que sepan soltar. Para que se separen. Claro, en mi libro El arte de la pareja, el subtítulo es Saber así, saber soltar. Hay que practicar el amor consciente, y el amor consciente es que pones los medios para que la otra persona sea feliz, aun a riesgo de perderla, si quieres que sea feliz. Ahora, si crees que lo que necesita esa persona es que te dé una escritura de propiedad, una garantía, es que ahí ya empieza todo fatal. Yo nací solo y moriré solo, aunque estés a mi lado y estén 1000 personas. Y hay que tener esa capacidad de conservar los 3 espacios, el tuyo, el mío y el nuestro. Pero si eso se empasta, entonces comienza la pareja a resquebrajarse al principio muy sutilmente. No nos damos cuenta, como un barco que empieza a resquebrajarse, pero al final todo eso trae graves consecuencias. Por ejemplo, los celos. Es que la gente cree que la otra persona es un objeto de mi propiedad. El celoso se hace la vida imposible a él y a la persona celada. Los celos son una patología. ¿Qué hay detrás de los celos? Ego. Y apego, ¿no? Sí, no quiero que venga un rival y me desplace. Quiero ser como un reyezuelo que ejerzo poder sobre mi pareja. Mi ego se resiente. Ego. No sabe soltar. El ego nunca suelta. Y quiere controlar también, ¿no? Todo. Lo que hace el otro. Mira, el ego se caracteriza, es el peor impostor y se caracteriza porque nunca quiere soltar, porque quiere controlar, porque quiere manipular y porque se empeña en hacer el guión de la vida de la otra persona. Para eso no tengas pareja. Es muy difícil la relación de pareja, por eso la gente a la larga sufre muchísimo. ¿Y hoy en día crees que también por eso la gente tiene como menos tolerancia y las relaciones se acaban antes? En realidad también es porque ha llegado un momento en que utilizamos a las otras personas como un objeto solo de placer, de entretenimiento, de diversión o para taponar nuestros agujeros psíquicos y nuestro sentimiento exacerbado de soledad. Pero cada día estadísticamente hay muchísimas más personas que viven solas. Cada día más personas. O cada día
se da más el caso de parejas que cada una tiene su espacio físico y luego viajan, se relacionan. Cada uno tiene que optar. Es como la sexualidad. En los libros que he escrito de tantra y sexualidad, me preguntan, ¿cuál es la mejor opción en la sexualidad? Solo hay 3, o la abstinencia o celibato. No como represión, sino como método de autodesarrollo y crecimiento. La transformación de la energía sexual en energía espiritual, como hacen algunos yogis de la India, o cartujos, o eremitas. Sí. La segunda opción es la sexualidad común. La sexualidad común puede ser refinada o puede ser aberrante y cutre. Cada uno que haga lo que quiera, mientras no sea con personas menores de edad, cada uno que haga lo que quiera. Pero hay una sexualidad burda, pero también hay una sexualidad con amor, una sexualidad sutil, una sexualidad que no es la pura sexualidad mecánica o maquinal. Sí. Y luego la tercera opción es la sexualidad consciente. La sexualidad como instrumento de autorrealización, de crecimiento. Y eso ya exige toda una actitud, toda una enseñanza que en Occidente se ha degradado, porque el Tantra se entiende como puro yoga sexual y no tiene nada que ver con eso, claro. Y para, digamos, tener este tipo de sexualidad consciente que dices en la pareja, claro, las dos personas tienen que estar alineadas, digamos, en querer eso, ¿no? Sí, claro, suponte que uno de los miembros de la pareja lo único que quiere es sexo grotesco, divertido, y el otro miembro lo que quiere es sexo con sutileza, con finura, con amor, con entrega. Pues claro, ahí hay no hay sintonía. Decía Krishnamurti que cuando estamos muy atentos, uno está en la profundidad de la caricia. No se queda uno en la superficie. La caricia es la antesala de llegar al alma, al corazón de la otra persona. Como tenemos un cuerpo, el cuerpo se utiliza como un medio para llegar al cuerpo sutil, al cuerpo espiritual de la otra persona. Y había un gran escritor francés que decía que cuando uno está muy, muy atento, llegas incluso a percibir el peso específico de la sangre de otra persona. Es muy romántico, ¿no? Muy romántico. Muy bonito. Pero da a entender lo importante que es la atención, la delicadeza y algo que se ha perdido, la ternura. La ternura. La ternura es esencial y en esta sociedad la ternura se ha extraviado, se ha perdido. Yo tengo apuntado en muchos apuntes de cuando empecé a estudiar meditación y todo esto, una frase tuya que era mente clara, corazón tierno, Cierto, que me encantó y la tengo escrita por todos lados. Es verdad, relacionada con esto. Es un recordatorio. Sí. Es de esos recordatorios que deberíamos tener presente. Porque además de la mente clara, nace el corazón tierno. Es una consecuencia, digamos. Claro, la mente lúcida nos hace comprender que lo más importante es la compasión, la indulgencia, la benevolencia. Pero en esta sociedad todo está configurado para que brille la mente en detrimento del corazón. Sobre eso te quería preguntar, relacionado con esto y aprovechando que hemos hablado un poco lo que dices de la pareja y la ternura que se ha perdido, por ejemplo, estas situaciones donde a uno le cuesta regularse emocionalmente o estas personas que se dejan llevar, por ejemplo, por la ira, por el enojo, ¿qué dirías tú, por ejemplo, para distinguir cuando yo quiero o una persona quiere, digamos, gestionarse o regularse emocionalmente? Que eso no lo confundamos con que sea reprimido, ¿no? Exacto. La represión en cualquier orden siempre mutila nuestras mejores energías.
Pero tenemos que entender que tú puedes ser muy firme, muy contundente, saber velar por ti, sin necesidad de incurrir en el odio, en la ira, en la rabia. Pongamos un ejemplo. Imagínate un samurái que va a batirse con otro con sable. Y que ese samurái de repente se ofusca por la ira, la rabia. Pues el otro le rebana la cabeza. Buen ejemplo. Claro, en lugar de ser eficiente, se vuelve torpe y necio. Podemos ser muy, muy eficientes, pero consistentes. Mantener nuestra ecuanimidad, nuestro equilibrio. Saber defendernos, sí. En una ocasión se le preguntó a un maestro, bueno, ¿y si ya no queda más remedio que inevitablemente darle una bofetada a alguien? ¿Qué se hace? El maestro dijo, se le da, pero con ecuanimidad. Incluso con amor. La ecuanimidad es muy importante y la gente no la entiende. Fíjate, la palabra ecuanimidad insume dos términos. Equa, equilibrio, y animidad, alma. Actitud, ánimo. La ecuanimidad es ánimo equilibrado. Vale. La ecuanimidad nunca es debilidad, nunca es indiferencia. Todo lo contrario. La ecuanimidad es que trato de mantener mi ánimo estable ante el elogio, el insulto, la ganancia, la pérdida, el éxito, el fracaso. Todo viene, todo va. Y trato de mantener mi punto de quietud, mi estabilidad. Entonces dirías, imagínate que yo te digo, tengo un momento de mucha ira y a lo mejor no decirle lo que pienso a mi pareja, siento que estoy reprimiendo mis emociones. Es que hay que decirle lo que sientes, pero bien. Pero con ecuanimidad. Tienes que coger y decirle, mira, ¿sabes una cosa? Ahora tengo una ira como no te la imaginas. En este momento te detesto visceral. Pero hablarlo y con ecuanimidad, no con malos modos, porque los malos modos lo que hacen es que crean a la otra persona una reacción también de hostilidad. Claro, es un bucle luego. Y entonces es un bucle. Hay que eso calmarlo, frenarlo, pero sin represión, con inteligencia, con compasión, con actitudes constructivas. De la misma manera que tenemos que saber perdonarnos y perdonar a las personas que conviven con nosotros, porque lo que no podemos es pretender que esas personas actúen siempre de acuerdo a nuestro criterio. Eso es puro ego, eso es egolatría. Claro, es lo que decías antes de las expectativas, ¿no? De querer que el otro... y hay impositivismos. Los impositivismos son tremendos. ¿Qué significa eso? Que quieres imponer a la otra persona todo. Tu verdad, ¿no? Sí, me acuerdo que hace muchos años hubo un anuncio muy curioso, tú no habías nacido, un anuncio muy curioso, que es que una pareja se separa. Y entonces él dice, por lo menos ya no tengo que estar aguantando a todas horas, lávate los dientes, lávate los dientes. Es una tontería, pero muy significativa, porque es que no tenemos que robar la libertad de acción, de criterio en las otras personas. Cada persona somos un caleidoscopio. Tenemos muchos lados en nuestra personalidad. En algunos coincidimos, pero en otros no. Entonces tiene que jugar siempre la energía de la tolerancia. Nos cuesta mucho porque el ego lo que quiere es, tú tienes que ser como yo, sentir como yo, proceder como yo, tener las mismas lecturas que yo, ver las películas que a mí me gustan. Eso es el ego. Sí. Hay que rendir el ego. Hay un ejercicio muy bello en la psicología hindú, y es que mentalizamos que ante la diosa rendimos nuestro ego y lo ponemos a los pies de su osamenta.
Es un ejercicio de humildación, no de humillación, de humildación. Aprender a humildarnos, a ser más humildes y no sentirnos siempre atacados por los demás. En esto que dices de imponer la verdad al otro y las expectativas, me viene a la mente que, como te he contado, yo trabajo con mujeres y uno de los problemas que más tienen las mujeres, sobre todo en la pareja o en el entorno, es que tienden a coger mucho el rol de madre, ¿no? Que se dice de maternar, de al hombre de decirle lo que tiene que hacer, al entorno. ¿Y esto por qué crees que es? Más en la mujer que en el hombre. Eso efectivamente es que hay ahí un instinto que, aunque le llamamos instinto maternal, también es un instinto de manipulación sutil. Sí, es esa frase, lo hago por tu bien. Pues no lo hagas por mi bien. Es que da ganas muchas veces a hombres y mujeres decirles, pues no lo hagas por mi bien. Yo no necesito que me estés oprimiendo constantemente en base a ese sutil pretexto, lo hago por tu bien. Efectivamente, cuando nos sentimos condicionados y presionados, eso nos causa rechazo y distancia. En lugar de facilitar y abrir veredas, las estamos cerrando. Esto hay que tenerlo en cuenta. Esto los maestros Zen lo explican de una manera muy gráfica. Si yo a ti trato de empujarte, tú estás reaccionando. Sí. Si yo me echo hacia detrás, te atraigo hacia mí. Sí. Muchas veces rechazamos justo aquello que queremos acaparar. Y en cualquier caso, es que no tenemos por qué ser acaparados con nadie ni por nadie. Lo subterfugiamos en un lenguaje o en un constructo mental que es engañoso, como esto. Es por tu bien. Sí. O cuando decimos... O lo hago por él, ¿no? Eso, o lo hago por él. Otra cosa, cambiar, por ejemplo, eso lo tengo en mi código de conducta muy introyectado, muy incorporado. El me hacen por me hago. Si tú me haces algo y yo me sigo poniendo a tu alcance, ya no es que me haces, es que me hago yo porque me pongo a tu alcance. En ese lugar, ¿no? Claro, pero nos gusta siempre estar en ese papel un poco de sometidos. Es que me haces, es que me obligas. Nadie te ata a mí. Todos esos son subterfugios, constructos engañosos de la mente. Has dicho algo ahora que me ha parecido muy interesante, lo recojo así, lo del código de conducta. ¿Sí? Sí. ¿Qué es eso? ¿Nos puedes contar un poquito? Verás, a lo largo de todos estos años han pasado por aquí 600.000 personas y hemos ido construyendo entre todos, por decirlo así, en las conversaciones, las charlas, un código de conducta. Vale. Le llamo código de conducta interior, porque no es un código de conducta exterior que nadie me imponga, no es coercitivo, no es coactivo, sino que yo, para ayudarme a mí mismo y crecer y desarrollarme, me baso en estos 13 puntos. 13. Lo has elaborado tú para ti, digamos. Y ya lo comparto e imparto en las clases. 13 puntos de código de conducta para el autodesarrollo y la autorrealización. El primero de ellos, quizá el más importante. ¿Cuál es? Superar la autoimportancia. Wow, superar la autoimportancia. Claro, el ego ahí. El ego. A un lado, claro. Qué importante soy, qué imprescindible, qué maravilloso. O caes en el otro extremo, que es igualmente ego, porque mira, el ego puede ir hacia el sentimiento de superioridad o hacia el sentimiento de inferioridad. O soy el más importante y me jacto de ello, o caigo en el otro extremo, no sirvo para nada. ¿Eso también es ego? Ego. Porque si no tienes ego, me gusta decir una frase. Cuando yo no estoy, se acabó el problema.
Si no llego, ¿dónde está el problema? Primer punto, superar la autoimportancia. Vamos a tratar solo algunos, porque si no, tenemos que reunirnos para tratar a fondo. Eso para otro vídeo. Eso. Bueno, otro punto. Nada de autocompadecerse. Autocompadecerse. Nada de pretextos ni justificaciones. Otro. ¿Qué diferencia habría entre autocompadecerse o tener autocompasión por uno mismo, digamos? Es que la autocompasión es muy, muy grave, porque si la autocompasión te lleva a ser excesivamente indulgente contigo misma, entonces te detiene en el proceso. Claro. Es que la autocrítica es muy importante y es constructiva. Si tú vas a un médico, no vas para que te diga, Victoria, estás fabulosa. Sí. Si te encuentra algo, te diagnostica, te pronostica, te da unos medicamentos. Claro. Entonces lo que no podemos es caer en ese lado totalmente engañoso de la nueva era. Soy el mejor, me quiero mucho, me adoro. No. Tienes que verte a ti misma como eres. Tienes que desenmascararte, aunque sea a veces muy doloroso, para ver tu lado oscuro, tu sombra, nuestra mezquindad, nuestra ruindad, nuestros celos, nuestra envidia, nuestra rabia. Solo cuando vemos esas raíces venenosas empezamos a querer erradicarlas, a querer liberarnos de ellas. Pero si tenemos una huerta en la que hay plantas medicinales y plantas venenosas, pero nos autoengañamos diciendo todas son medicinales, lo que va a lograrse es que las venenosas cada día se desarrollen más. Verse, abrirse en canal, conocerse, eso es conocerse. Primero te conoces y luego ves que hay una parte bonita que hay que cultivar, pero hay una parte sumamente horrorosa muchas veces que lo que hay que ir es ir poco a poco cultivando para sacar lo mejor de nosotros mismos. ¿Y cuál sería el siguiente punto? El siguiente punto, ya lo he apuntado, cambiar. Me hacen por me hago. Me hacen por me hago. Suponte que tú todos los días me estás hiriendo, me estás denigrando, me estás humillando y sigo ahí. Claro. Ya no me haces tú. Te haces tú a ti mismo. Me hago yo, que me estoy poniendo a tu alcance. Y es que muchas veces nos ponemos al alcance de los tiranos, de los dictadores, de los reyetuelos emocionales. El mundo está lleno de reyetuelos. Eso también va muy relacionado, creo, lo que dices, con que le pasa a muchas personas que les cuesta poner límites e irse de lugares donde no son valoradas o queridas. Exacto. Y es muy importante saber poner límites y lo más importante es saber, hasta aquí he llegado y ya no se puede seguir. Y entonces tengo que modificar la actitud y el proceder. Pero claro, a veces no tenemos la suficientemente fuerza para ello. Y el otro punto que también ya hemos esbozado es el cambiar. No quiero por no puedo. No quiero por no puedo. ¿En qué consiste? En que todos siempre decimos al revés, cambiar no puedo por no quiero, ser valientes. No estar siempre, no puedo, no. Si lo exploras, es no quiero. Esa es la realidad. Hay que ser valiente ante uno mismo. Siempre estoy enmascarando la realidad. Me digo a mí mismo, no puedo. Te digo a ti, no puedo. No, es que no quiero. Y entonces no lo intento. Otro punto muy importante. Vivir cada momento como si fuera el primero y el último. El primero y el último. Cada momento. Con todo su esplendor, su frescura. Vivir cada instante con plenitud.
Otro punto, saber tomar, saber soltar. Hay un momento para sí, pero hay que ser generoso y saber soltar. Si hasta este cuerpo lo tendremos que soltar. Y has dicho que el más importante era el primero, casi que el más importante. Superar la autoimportancia. Superar la autoimportancia, dejar ese concepto del yo, ¿no? Exacto. Ese ego que es un falsario. ¿Qué es el ego? Porque la gente no termina de entender qué es el ego. Todo el mundo hoy, como sabes, en innumerables podcasts, hablan del ego. ¿Qué es el ego? El ego es la identificación con el cuerpo, por tanto con la forma, con el nombre, con la familia, con la patria, con nuestros deseos, nuestros sueños. Es identificación. Es igual que cuando un camaleón le colocas en un suelo que tiene un color y se vuelve del color del suelo. No tiene color propio. El ego es que te identificas con todo, con tu automóvil, con tu prestigio, con tu cuenta bancaria, con tu estatus, con todo. Entonces llega un momento que estamos tan identificados con las máscaras que nos hemos perdido y extraviado a nosotros mismos. Suponte que tú y yo hoy vamos a hacer una función de teatro y tú te vistes de princesa y yo, por ejemplo, de mendigo. Y tú te crees una princesa y yo me creo un mendigo. Es una alienación. Ni tú eres una princesa, ni yo un mendigo, pero nos hemos identificado. La identificación nos hace perder la conciencia de lo que somos. Y lo peor ya no es el ego individual, es el ego grupal. El ego cuando se identifica con muchos egos. Y ahí se pueden cometer las mayores barbaridades, guerras, destrucción de todo tipo. Es lo que se llama no ficciones colectivas, ¿no? Exacto, eso es. Eso es más poderoso que el ego Eso es individual. muy grave ya. Pero el ego individual también, hay que tener mucho cuidado con él, porque nos lleva al narcisismo. El narcisista es un personaje siniestro. La política está llena de narcisistas, que por eso solo miran por su propio bien. El narcisista es que ya no tiene ojos para ver las necesidades ajenas. Si no tienes ojos para ver las necesidades ajenas, quiere decir que nunca las vas a atender. Solo ves las tuyas. Claro, solo ves las tuyas. Y Buda decía, ay de aquel que por solo velar por su beneficio, no vela por el beneficio de los demás. El ego puede ser constructivo si lo pones al servicio de una labor social, cultural, pero que no te absorba, que sea como un automóvil. Tú estás conduciendo tu automóvil, o no sé cómo habéis venido de Alicante, en tren o en automóvil. Autobús. Bueno, pues en autobús, pero ¿a que tú no te has creído en ningún momento que eres el autobús? No. Claro, lo has utilizado. Claro. Ego tenía mucho la Madre Teresa de Calcuta, pero era un ego constructivo, de ayudar, de socorrer. Imagínate, por el contrario, el ego de Mussolini o de Hitler o de tantos otros dictadores terribles. ¿Crees que uno puede usar el ego o esa identidad, digamos, en cierto punto como para alcanzar objetivos de forma constructiva, ¿no? Siempre que haya a la vez dos cosas. Afán cooperante, vale, y desapego. Y desapego. Porque es muy fácil, si no decir, yo voy a través del ego a conseguir esto y entonces disculpa a ese gran farsario que es el ego. No, el ego lo que tiene que ser es un siervo, un mayordomo. Se dice, es muy mal amo, pero es un buen mayordomo si lo sabes usar, dirigir.
No sé si has visto, aquí vuelvo a lo mismo, no habías nacido, pero una película, si tienes ocasión, ¿Cuál? no dejes de verla. Se llama El Sirviente. El sirviente. Búscala. La buscaré porque me gusta mucho ver películas. Maravillosa. Pero El Sirviente es el siguiente caso. El dueño de una casa que contrata a un sirviente. Y al final el sirviente es el dueño y el dueño es el sirviente. Es un juego psicológico extraordinario. Pero es que es lo que hace el ego. El dueño de la casa es el ser, nuestro yo más profundo. Y el ego es el sirviente, pero llega un momento que en todos el dueño es el ego, el sirviente, que es el ego, se convierte en el dueño, sí. Y nuestro dueño, nuestro ser interior, deja de existir, queda totalmente eclipsado. ¿Qué dirías, qué ejercicio dirías o qué práctica puede hacer uno como para empezar si tú notas que te estás, por ejemplo, identificando mucho con emociones o con el ego, ¿no? Cuando notas, vale, me estoy dejando llevar, por ejemplo, por el ego. ¿Qué consejo darías? Lo primero, considerar que lo que tú puedas imaginar de lo que te va a producir esa situación egoica solo está en tu mente. Eso pasa como pasan las nubes, como pasan los barcos, todo pasa. Si uno tiene una conciencia plena de que todo es movimiento, de que todo es impermanente, de que todo es transitorio, perderían esa consistencia los estados de ira, de odio, de rabia, el afán de posesividad, el apego, porque serías capaz con discernimiento de ver, todo pasa. Incluso se enfada tu pareja, ya se le pasará. Me enfado yo, ya se me pasará. Todo pasa, pero es que maximizamos todas las cosas, las empoderamos porque les damos excesiva importancia. Por un lado, desarrollar el sentido de que todo es relativo. Una actitud muy sana es saber relativizar. Las personas que son muy rígidas mentalmente es que no tienen ni idea de relativizar y de todo hacen un problema. Todo lo magnifican, amargan su vida y la vida de los demás. Por otro lado, un remedio, una medicina que nunca falla, pero que no es apta para aquellos que tienen tanatofobia, miedo a la muerte. Miedo a la muerte. La reflexión en la muerte. Ante la muerte todo palidece. Ante la muerte nada tiene valor, todas las tonterías, artimañas del ego. Pero eso que son ante la muerte o incluso sin llegar a la muerte, ante un ser enfermo, la enfermedad, tantas cosas. El ego es un ilusionista con una habilidad especial para, por un lado, hacerte ver lo que no existe. Y por otro lado, sustraerte, arrebatarte lo que existe. Entonces te mantiene en un juego de alucinaciones, de espejos reflectantes que no te conduce a nada constructivo. Por eso hay que parar, hay que meditar, hay que darnos cuenta de las cosas, hay que no dejarnos llevar por las fruslerías, lo superficial, lo banal, lo que en suma no importa. Podríamos todos decirnos, lo que importa es lo que importa. Y si te das cuenta, lo que importa son pocas cosas. ¿Qué te importa a la larga si te han hecho un arañazo en tu coche? ¿Qué te importa si tu vecino es grosero y cierra la puerta del ascensor y no te deja entrar? ¿Qué te importa si alguien que te sirve en un comercio no te pone buena cara? Y así sucesivamente. Es que el ego es quisquilloso, se pierde en verdaderas fruslerías.
Y el ego nos impide vivir más adentro, porque el ego te hace siempre estar hacia afuera. Diversión, entretenimiento, distracción. Pero nunca te permite verte, sentirte hacia adentro. Por eso la gente no puede parar. Cuando la gente viene al principio a meditar, se aburren, se desesperan, No querrían salir corriendo, tienen ansiedad, tristeza, pero porque nunca han estado consigo mismas, no sabemos estar con nosotros. Esto que has dicho de la muerte y de perder ese miedo y tal, quería aprovechar para contarte. Tú me has contado antes, bueno, yo lo sabía también porque has escrito un libro sobre ello. Tú tuviste una experiencia, ¿no? Bastante dura, que estuviste en coma, y imagino que eso también te marca, ¿no? A nivel de desapego, de perderle miedo incluso a la propia muerte. ¿Nos quieres compartir te algo sobre marca eso? También mucho a nivel de superar esa autoimportancia. Claro. De la que hablábamos, porque te das cuenta de tu propia fragilidad, porque te das cuenta de que tienes que rendir el ego, y cuando estás enfermo ya te pones en manos de otras personas que se pueden o no equivocar también en el diagnóstico y luego en la praxis médica, etc. Todo eso cambia parámetros psicológicos, cambia enfoques, cambia puntos de vista. Yo estuve, por ejemplo, casi un mes en coma. Sí. A Luisa, mi mujer, y a mis hermanos les dijeron que me quedaban 4 horas de vida. Contra todo pronóstico, superé esta enfermedad que o te mata o te deja secuelas, pero gravísimas de por vida, ¿no? Y eso también te hace ver que muchas veces estamos en manos, llámale destino, providencia, casualidad, causalidad, accidente, pero te quita ego, sí, te lima mucho ego, efectivamente. Y luego la gente me pregunta, ¿qué has sacado tú de esa enfermedad? Y los puse en mi libro en el límite que está dedicado a contar todo lo que fue el proceso, ¿no? Lo que he sacado es más compasión y más humildad. Compasión y humildad. Siempre que sepamos instrumentalizar la enfermedad, porque habrá personas que estén a punto de morir y no aprendan absolutamente nada, claro. Y luego también nos enseña eso. Lo que importa es lo que importa. Y son muy pocas cosas. Las prioridades de la vida en realidad son 4, las importantes. ¿Cuáles dirías que son para ti? Ya me dirás cuáles son para ti también, pero te voy a confesar las que son para mí. La primera, paz interior. No hay nada que pague un instante de paz. Si no hay paz interior, ¿qué hay? La segunda, salud mental y emocional. La tercera, salud física mientras podamos mantenerla. Y la cuarta, la óptima relación con los seres queridos y por extensión con todas las criaturas. ¿Crees que es importante, por ejemplo, en el día a día cultivar estas 4 sí, áreas, y recordarlas? Y recordarlas. Habría que hacernos una pancarta, poner las 4, ponerlas en el cabecero de nuestra cama. Pero fíjate, somos tan máquinas, tan mecánicos, que durante unos días lo leeríamos, pero al cabo ya luego nada. Luego el despertador ya tampoco lo vimos, nos automatizamos y toda la sociedad tiende a automatizarnos. Hablamos automáticamente, pensamos automáticamente, nos movemos automáticamente, amamos y odiamos automáticamente, hacemos el amor automáticamente y así sucesivamente. Automatismo. La máquina que está ahí haciendo por sí misma. Es el piloto automático, ¿no? Que se habla mucho hoy en día. Totalmente el piloto automático y salir instalados en nuestro yo automático todos.
pues Ramiro, ya para cerrar este vídeo, aprovechando esto que comentamos del piloto automático, mucha gente, ahora que estamos aquí en tu centro de yoga en Madrid, mucha gente viene aquí, supongo, para aprender a salir de ese piloto automático, a entrar en presencia. Y aparte este último libro que has publicado, que nos enseñabas, Concentración y Meditación para Dummies, para principiantes. Bueno, uno de los tantos libros que tienes, ¿no? Sí, este es el último. Es un libro sencillo, pero a la vez profundo, donde trato de impartir enseñanzas, actitudes y sobre todo técnicas de concentración y meditación para las personas que puedan realizarlas comprendiéndolas y pudiendo también realizarlas. Huyo de lo que sería enseñanzas muy sofisticadas o profundas, porque creo que muchas veces la verdadera didaxis, el saber enseñar, es ponerse del lado de los principiantes. Y ya por curiosidad te quería preguntar, porque claro, veo aquí muchos libros que has escrito tú y la cantidad de libros de los que eres autor. A nivel, ya por curiosidad, yo por preguntarte, a nivel interno, o sea, tú como... ¿De dónde sale tanta información? O sea, ¿de dónde la bajas? Tuve la suerte de tener una madre, María del Mar, que era muy avanzada a su época, que tenía una cultura extraordinaria, que era hija de escritores. Y tuve la fortuna de que ella me inició en la literatura francesa, la literatura rusa, inglesa, española, y desde niño fui recibiendo muchísima información literaria y comencé a escribir cuando tenía 14, 15 años y a publicar enseguida. Y sí, muchos libros, pero hay que considerar que me he manejado o me he movido en líneas literarias muy diferentes. Ensayo, libro de pensamiento, libro de viajes, guías de viajes, cuentos, relatos, novelas espirituales como El Fakir, El Templo de Hielo y tantas otras obras. Entonces, son muchos años escribiendo con disciplina, siguiendo aquella instrucción o admonición cuando la inspiración baje, que te encuentre trabajando. Se nota además, bueno, ahora que tengo aquí en persona, se nota además esa sabiduría en cada respuesta, en cada compartir. Y bueno, muchísimas gracias, por acompañarme aquí, por haberos además desplazado hasta Madrid, que es un gran detalle. Te felicito por tu maravilloso podcast y que tengas muchísima suerte, que seguro que la tienes porque te la mereces. Gracias. Y ya para despedir el vídeo, si quieres mirar aquí en la cámara principal y dar un mensaje que tú dirías a todas esas personas que te van a ver. Pues fíjate, un mensaje muy simple. Trata de ser el que realmente eres a pesar de todo y de todos. He conocido infinidad de maestros espirituales, de mentores para cabalgar hacia la conciencia iluminada, pero puedo deciros que el mentor más seguro, el maestro más fiable, está dentro de nosotros. He visitado innumerables santuarios, escalado altas cimas para conocer templos y lugares sagrados. Pero puedo y debo deciros que el santuario más inspirador, la cima más elevada y prometedora, está dentro de nosotros. Por eso Buda insistió en aquello de: tú eres tu propio refugio. ¿Qué otro refugio puede haber? Y todos somos una lámpara que tenemos que encender por nosotros mismos. Y ese
sería el verdadero sentido de la vida. Ser mejor para nosotros y sobre todo ser mejor para las otras criaturas.